nuestro curso de normas APA. Hoy vamos a ver entonces las reglas para citar autores de acuerdo, ¿verdad?, a ciertas características que se nos van presentando en los textos. Vamos a ver si puedo pasar la lámina. Un segundo. Ajá. Bien. Un segundo, a ver. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí. Perfecto. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, en esta primera parte de nuestra clase, reglas para citar según el número de autores, ¿verdad? Ya sabemos que cuando nosotros apelamos a ciertas fuentes epistémicas que son necesarias de citar en nuestros trabajos académicos, tenemos libros, por ejemplo, o tenemos artículos que pueden estar, cuyos autores pueden ser varios, ¿verdad? Podemos tener de un autor o de varios autores. Entonces, bueno, las normas APA, séptima edición, está contemplando incluso hasta más de 20 autores, ¿no? Bueno, APA séptima edición es el sistema autor-fecha, ¿verdad? Eso es lo que hemos venido manejando, que permanentemente, ya sea una cita de tipo narrativa o sea una cita parentética, ¿verdad? La llamamos parentética porque entonces van a estar los datos entre paréntesis, ¿verdad? Haciendo un mayor énfasis en las ideas, ¿no? Bueno, acá nos vamos a manejar en la columna del lado izquierdo que ustedes ven en este cuadro, la cantidad de autores, y vamos a seguir trabajando con los dos tipos de citas fundamentales, ¿verdad?, en las normas APA, que son la cita parentética, es decir, entre paréntesis, cuando están los datos de autor entre paréntesis, o la cita narrativa, ¿verdad? Bueno, en normas APA séptima edición está utilizando o mantiene, mejor dicho, ¿verdad?, la abreviación et al. Para las citas donde hay un número ya grande de autores, ¿no? Esta expresión latina se utiliza generalmente en los trabajos científicos para indicar un autor y otros colaboradores, ¿verdad?, en la autoría de los escritos. Entonces, bueno, fíjense, por ejemplo, con un autor, lo hemos venido manejando en las sesiones anteriores del curso. Aquí tienen, por ejemplo, la cita entre paréntesis o parentética. Bueno, Sanabria Cifuentes, coma 2020, ¿verdad? El año, ¿no? Autor, año. Y en la cita narrativa, bueno, el autor, el apellido del autor, ¿verdad?, queda por fuera, y el año 2020 entre paréntesis. Fíjense, por ejemplo, con dos autores. Aquí se utiliza entonces la conjunción y Gutiérrez y Rojas, coma 2013 en la cita entre paréntesis, ¿ves? Aquí estamos manejando entonces dos autores, todos los datos, es decir, autores y año, ¿verdad?, porque estamos en el sistema autor-año, quedan entre paréntesis. Y para la cita narrativa, los autores, Gutiérrez y Rojas, quedan fuera del paréntesis y solamente el año, ¿no? Para tres o más autores, ya empieza Rojas et al., ¿no? Fíjense que está seguido por un punto para cerrar la abreviación, y luego sí se mantiene la coma año, ¿no? Igual para la cita narrativa, tienen a Rojas et al., punto, es bien importante que la abreviación cierre entonces con ese punto, y entre paréntesis 2015, que vendría a ser el año de la publicación. Autor del grupo con abreviatura de primera cita, ¿no? Tienen, por ejemplo, entre paréntesis, cuando es, por ejemplo, institucional, ¿verdad? Aquí tienen a la Asociación Americana de Psicología,
cuyas siglas son APA, que se van a colocar entonces entre corchetes, ¿no? Cuando se está citando por primera vez. Es como que ustedes dijeran, por ejemplo, Organización de Naciones Unidas, ¿verdad? Entonces, entre corchetes ustedes colocarían ONU, ¿ah? Coma 2020, que sería el año de la publicación. Eso es para cuando se va a citar por primera vez esta fuente epistémica, ¿no? La Asociación Americana de Psicología, o como les dije, ONU, o el Fondo de Naciones Unidas, el Fondo de Población de Naciones Unidas, por ejemplo, UNFPA. Ustedes también colocarían entonces el nombre completo y entre corchetes, dentro del paréntesis, las siglas, ¿no? Y bueno, para la cita narrativa, el nombre de la institución completo, esto es para la primera vez que lo van a citar, ¿verdad? Y entre paréntesis quedarían entonces las siglas, coma y el año. Ahora, para citas posteriores, cuando en el desarrollo, ¿verdad?, de su trabajo, ustedes nuevamente van a citar esa fuente, como ya arriba han puesto las siglas entre corchetes para la cita parentética y entre paréntesis para la cita narrativa, entonces ya no tienen que volver a poner el nombre completo, sino que quedaría APA, 2020 para la cita parentética y APA, y entre paréntesis el año, ¿verdad?, para la cita narrativa. Ahora, vemos otro tipo, ¿no? El autor del grupo sí, abreviatura. Por ejemplo, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 2018. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, entre paréntesis, 2018 para la cita narrativa. ¿Están viendo la lámina? Sí. Perfecto. Bueno, vamos a ver acá algunos ejemplos con 3 o más autores en fuentes diferentes con igual año. Puede darse el caso que el primer autor está en 2 obras que tengan el mismo año y sean escritas por 3 o más autores. Es decir, que estamos hablando de textos diferentes, ¿verdad? De textos diferentes, o sea, de un libro, por ejemplo, diferente, pero que tiene el mismo autor en los 2 libros. Entonces, en este caso nosotros tenemos que desambiguar en las citas, ¿verdad? Tenemos que desambiguar. Bueno, entonces para ese caso tenemos apellidos completos de las fuentes, ¿verdad? Reimers, Mackenzie y Mark, 2009, ¿no? Ahora tenemos otro libro, o puede ser un artículo académico también, ¿verdad? Que también tiene Reimers, pero no es el mismo texto, porque él comparte autoría con otros escritores, ¿verdad? Con otros investigadores, aunque el texto es de 2009, igual que el anterior. Entonces, para que no se produzca la confusión, ¿verdad?, se colocan apellidos completos de la fuente. La citación sin ambigüedad, ¿verdad? Aquí tienen al Reimer, que sería como en el primer ejemplo, ¿verdad? Mackenzie et al., ¿no? Es decir, los 3 primeros autores y suprime a Mark, ¿verdad? Ya et al. Y otros, ¿no? 2009. Ese puede ser el caso no solamente para más de 3 autores, sino como está en el primer ejemplo, ¿verdad? Que son 4 autores los que están allí. Entonces, ¿qué significa esto? Que utilizamos los 3 primeros y, bueno, lamentablemente Mark queda por fuera, ¿verdad? En el sentido de que no se visibiliza. Ese et al. Punto, estén siempre pendientes que cuando haya una abreviación, cuando utilicen una abreviación, pues cierren con ese punto, ¿no? Y en el ejemplo 2, que también es de 2009, bueno, ahí es Daly, ¿verdad?, quien queda fuera. Se suprime con et al., ¿no? Reimers, Bloom, Pérez et al.
2009. Y tenemos del lado derecho de nuestra lámina los autores con el mismo apellido, ¿verdad? Puede ser, darse el caso de que haya un libro o que haya un artículo académico que ustedes vayan a citar y entonces los dos autores tengan el mismo apellido. En ese caso, entonces, se coloca García M 2007 y García L 2007 para desambiguar, en el sentido de que se visibilice, ¿verdad?, que entonces son dos autores diferentes que comparten en un mismo libro, ¿verdad? Vamos a... Ok. ¿Le puedo preguntar algo? Sí, claro. Bueno, yo ya me Claro. tengo una duda. ¿Por qué Sanabria Cifuentes no se pone Sanabria, C? ¿Por qué se pone todo pegado, todo el nombre completo? Ok. Bueno, fíjate que eso puede suceder, ya lo habíamos visto y bien bueno que me lo preguntes Disculpe, porque, ¿verdad? Bien bueno que me lo preguntes porque así queda aquí en la grabación y sí. hay otras personas que pueden también tener la duda después, ¿no? Fíjate, Sanabria Cifuentes, normalmente hemos venido viendo que es el primer apellido, ¿verdad? Y la inicial del primer nombre. Sin embargo, se dan casos de autores que pueden ser muy conocidos y que utilizan, son conocidos porque utilizan Sí. sus dos apellidos, ¿no? Y Sí, entonces, sí, si pusiéramos solamente Sanabria, probablemente la gente, cuando vea las referencias bibliográficas o vea la citación, ¿verdad? Cuando tú estás citando en el desarrollo del texto, no logra identificar de qué autor estamos hablando, ¿no? Pudiéramos hablar, por ejemplo, de Ortega y Gasset, sí. ¿verdad? Que no estamos hablando de dos autores, sino de un autor que tiene sus dos apellidos, pues Ortega y Gasset, ¿verdad? Pero ya no ponemos... Tendríamos que ponerlo en ese caso su apellido completo, pues Ortega y Gasset, 2020, por ejemplo. Pero ya no ponemos la primera inicial del nombre propio. ¿Sí? Ajá. Bueno, fíjate que sí, acá no, sino solamente el apellido, ¿verdad? El Pero es apellido, que porque aquí exactamente. es en el texto, no en la bibliografía, o sea, no en las referencias. O sea, si estamos en el texto, escribiendo en el texto. Ajá, correcto, Herminia, sí. Aquí estamos hablando de la cita dentro del texto, dentro del desarrollo de tu redacción, ¿verdad? Sí, Fíjate que por eso es que hablamos de citas parentéticas o citas narrativas. claro. La próxima clase, sí vamos a ver cómo vamos a construir las referencias bibliográficas. Todavía no hemos llegado a las referencias. Ahorita estamos en la cita. Sí. Dentro del desarrollo del texto, ¿verdad? Pero también en ¿Cómo, por ejemplo, Rojas citar? Hay tampoco varios podemos. autores. ¿Cómo citar cuando un libro o un artículo tiene dos autores con el mismo apellido o son más de tres autores, ¿verdad? Pero ya no ponemos, incluso en el caso de Reimers, José, no, Reimers. No. No. En ese caso no, porque como decíamos, son las citas narrativas o parentéticas que son las que se utilizan, ¿verdad? Dentro de la construcción de la redacción, ¿verdad? Del desarrollo. Por ejemplo, en el marco teórico, en los antecedentes, ¿verdad? Que se necesita, pues, citar las fuentes epistémicas, ¿no? Pero yo entonces no pondría Ramírez, Y, Ramírez 2022. Bueno, fíjate, acá en esta lámina que estamos viendo, ¿verdad? En el caso de estos dos autores que tienen el mismo apellido, entonces se presenta la necesidad
para desambiguar, poner la inicial del nombre, ¿verdad? Ahora, en los otros casos que vemos del lado izquierdo de la lámina, ¿verdad? Donde estamos hablando de más de 3 autores, en estos casos no se coloca la inicial del nombre de pila, diríamos, ¿verdad? Ajá. Ok. A ver, Solamente lo colocamos cuando es necesario desambiguar dos personas que tienen el mismo apellido. A ver, yo, por ejemplo, tengo 2 autores que cito muchos. Es Jackie Martínez y Miguel Martínez Migueles, por ejemplo. Y los cito en mi texto. Entonces, yo pongo Martínez, M, porque es Martínez Migueles, me imagino, o Martínez Migueles, no lo sé. Puede ser, no lo sé. Y el siguiente es Martínez, Y, porque los dos son Martínez. Pero para que no haya ambigüedad, los pongo de esta manera, ¿no? Para que no se confunda. Es correcto, como el ejemplo que estamos manejando en la columna derecha. Sí, exacto. Pero yo he visto, por porque ejemplo, en el tiene texto 2 Martínez, ¿verdad? Yo he visto en el texto de Herminia que ella cita mucho a un García. Ajá. Entonces ella pone García, 2000, ¿no? Pero no le pone el nombre, la inicial del nombre propio ya no se pone. Si hay varios García, sí tendría que ponerlo. Pero como no, pero no sabe si, bueno, pero como es el mismo García. Es el mismo García, ahí no hay problema. Ahí Sí, no hay problema. Es el caso que tengas, por ejemplo, 2 Martínez o 2 Garcías. Exacto. Sí, es que ahí sí se hace necesario que pongas la inicial para saber de quién estás hablando, ¿no? Pero si no, ya no se pone la inicial del nombre propio. Correcto. Porque yo estoy ya escribiendo no un libro y yo le la estoy inicial poniendo la inicial la pondrías en las referencias bibliográficas, sí, no claro. en la cita, en la redacción. Eso es maravilloso. En las referencias bibliográficas sí tienes que colocar, ¿verdad? La inicial del nombre. Ok. ¿Sí quedó claro eso? Sí, eso es muy importante para mí porque yo estoy escribiendo un texto y sí le estoy poniendo la inicial del nombre propio. Ajá. Pero lo estás haciendo dentro de la redacción del cuerpo teórico. Sí. Ok, ¿y por qué estás tomando esa decisión? Pues porque yo, es muy buena pregunta, doctora. No, porque yo me acostumbré no sé en qué edición de la APA, sí era necesario, y entonces yo ya me quedé así anticuada, me quedé anclada en una versión vieja de la APA. Ajá. Bueno, no, fíjate, en esta no, ¿verdad? En esta no, y ya desde la 6ª edición, si mal no recuerdo, se maneja en la cita parentética, ¿verdad? O en la cita narrativa, autor, fecha. Pero autor, fíjate, vamos a diferenciar. Una cosa es el cuerpo de las referencias bibliográficas, ¿verdad? Sí, lo entiendo. Y otra cosa es el texto de la redacción, ¿no? Acá estamos ahorita en la redacción, bien sea, como dije, del marco teórico o de los antecedentes, donde tenemos necesidad de citar fuentes, ¿verdad? Entonces allí sí, por ejemplo, Serle 2009, Levinson 1987, ¿verdad? Solamente autor, fecha, es decir, apellido, fecha, ¿ok? Sí, apellido, sí, fecha. eso es lo que debe, porque incluso un corrector de estilo, yo le di el texto y él mantuvo la primera inicial del nombre propio. Entonces, voy a corregir todo eso, voy a revisar con mucha mayor acuciosidad. Sí, definitivamente sí. Qué suerte estar tomando este curso.
Qué bueno, me alegra que les guste y que además le estén sacando provecho, ¿verdad? Para textos reales que tienen intención de comunicar, de publicar, de divulgarlo, ¿verdad? Eso es muy importante. Bueno, Bueno, vamos con... gracias. Oh, ajá, ¿sí? No, gracias, muchas gracias. Ok, no, y es bien importante las intervenciones de ustedes ahorita, las preguntas, porque eso aclara, y así cuando ustedes vuelvan a ver el video, pues queda más, como dijo la doctora Graciela, ¿verdad? Cuando uno ve la grabación, que la ve con más calma, escucha las explicaciones, se fija mejor el conocimiento Sí, allí. mucho mejor. Bueno, obras del mismo autor con la misma fecha de publicación. Esto es para el caso, ¿verdad? De esos autores que son muy prolíficos, que producen mucho, que en un mismo año publican varios libros. Entonces, yo, por ejemplo, en mi área de conocimiento, que es el análisis del discurso, yo trabajo con el análisis crítico del discurso, un autor que es Teun Van Dijk, ¿verdad? Y este autor, pues, es de estos autores que publican mucho, y uno se ve en la necesidad de utilizar esto que nos presenta Normas APA y en la columna izquierda, ¿verdad? Cuando hay varias investigaciones, entonces, por ejemplo, de un mismo año, uno tiene que decir, en el caso de Van Dijk, ¿verdad? 2015A, 2015B, porque estamos hablando de libros diferentes o estamos hablando de artículos diferentes que publicó este autor en un mismo año, ¿verdad? Ahora, si yo coloco, por ejemplo, Sanín, como está aquí, o Rueda y Prieto 2002A, 2002B, ¿verdad? Asimismo debe referenciarse, o sea, en las referencias bibliográficas debe presentarse igual, ¿verdad? Rueda y Prieto, cuando se coloca el año, ¿verdad? Rueda y Prieto, 2002, entre paréntesis A, y el nombre del artículo o el nombre de el libro. De todas formas, la clase que viene vamos a ver con mucho detalle cómo se presentan las referencias bibliográficas, no solamente de libros y de artículos, sino, por ejemplo, de páginas web, de redes sociales, porque una de las ventajas que nos está presentando las normas APA, séptima edición, es que se amplían las fuentes epistémicas, ¿no? Por ejemplo, cuando uno construye corpus, tiene datos que los ha extraído de redes sociales como Twitter o Instagram o TikTok o el mismo Facebook, ¿verdad? YouTube, uno puede ahora entonces citar con normas APA esas fuentes epistémicas, ¿no? Una pregunta, Bueno, pero doctora. no nos adelantemos. A ver. Nada más una pregunta. Vamos a revisar, por ejemplo, este curso que estamos tomando, o la doctora Galindo tomó con usted otro. De lo que se dice en el curso también se puede citar, ¿no? Sí, Sí. correctamente. Por ejemplo, si yo este video, ¿verdad? Lo comparto con ustedes en un Classroom, lo comparto con ustedes en un YouTube, por ejemplo, Ajá. Ustedes pueden citar Sí. esa fuente, Sí. ¿verdad? Pueden citarlo. Sí. Bien. Ya lo vamos a ver la clase que viene, ¿ok? Bien. Sí, gracias. Bueno, entonces, obras del mismo autor se utilizan, ¿verdad? Los sufijos en letras, no en números, sino en letras, porque, bueno, ya fíjense que como el año es en números, si lo citáramos con un número, más bien confundiría más. Entonces, se utiliza los sufijos en letras, y también deben asignársele las mismas letras en las referencias bibliográficas, ¿no? Bueno, y tienen Sanín, ¿verdad? 2015A, 2015B. Esto es extremadamente importante, ¿verdad? Que ustedes vayan simultáneamente, siempre lo digo, tener un archivo en Word
de las referencias bibliográficas para que a medida que ustedes van haciendo sus citas, ya sean citas narrativas o citas parentéticas, citas textuales o parafraseo, inmediatamente que ustedes colocan autor año, pasen, abren su archivo de referencias bibliográficas y lo colocan en orden alfabético. Porque después revisar todo el texto puede suceder que se nos olvide colocar en las referencias bibliográficas a algún autor que se haya citado algún texto, y entonces, bueno, eso puede traer complicaciones, ¿verdad? Cuando se valora, se evalúa la calidad del trabajo, pues ustedes saben que en los arbitrajes, bueno, la presentación en el estilo, en este caso APA, que es el que quizás se utiliza más comúnmente, ¿verdad? Bueno, forma parte de la evaluación, ¿no? Que estén bien hechas las citas, que estén bien referenciadas. Entonces, esto es muy importante. Fíjense entonces, citas con múltiples fuentes, ¿no? Para incluir los autores de varias obras dentro de un paréntesis, se deben ordenar los autores alfabéticamente de acuerdo al orden de aparición en la lista de referencia. Se utiliza el punto y coma para separar la cita. Veamos el mismo ejemplo, ¿verdad? Varias investigaciones, en este caso, Rueda y Prieto 2002, Sanín 2015, han demostrado que la investigación científica es extremadamente importante para el desarrollo de una nación. Fíjense, ¿verdad? Que varias investigaciones, entonces, entre paréntesis, está citando 2 investigaciones específicamente, que luego, cualquier persona que está leyendo el texto, ¿verdad? Que está leyendo el artículo, se puede remitir a las referencias bibliográficas y entonces ver a Rueda y Prieto. Supongamos que ustedes en las referencias bibliográficas, ¿verdad? Van a citar a Rueda y Prieto varias veces, como es en el caso de la columna de la izquierda. Pero en esta cita en específico, ustedes, voy a alterar un poco el ejemplo, ¿no? Jugando con esto, por si acaso se presenta la duda. Supongamos que yo digo, bueno, varias investigaciones, pero en este caso yo no estoy hablando de toda la obra de Rueda y Prieto, es decir, lo que publicó en el 2002 A y B, sino que solamente me voy a referir a una obra en específico del autor. Entonces yo puedo decir Rueda y Prieto 2002 A, por ejemplo. Ajá. Punto y coma, Sanín 2015 B. ¿Ah? Porque la idea precisa que estoy presentando en esta cita está en el texto A y en el texto B. Ya. ¿Ok? Sí. Eso porque creo que pudiera presentarse la duda, ¿no? O incluso poner 2 investigaciones, Rueda y Prieto 2002A y Sanín 2015B, ya, ¿verdad? Ajá, exacto. Sí. Es correcto. Sí. Bueno, vamos a ver entonces autores corporativos, ¿verdad? En el caso que sea un autor corporativo, es decir, institucional, se coloca el nombre de la organización, por supuesto, en vez del apellido, ¿verdad? Entonces, cuando la organización no tiene sigla, se sigue usando el nombre completo en las siguientes citaciones. Recuerden, ¿verdad?, que habíamos visto un ejemplo anterior, cuando dijimos, por ejemplo, ONU, dijimos normas APA, ¿verdad? Normas APA no, APA como la Asociación Americana de Psicología. Les presenté, por ejemplo, UNFPA, ¿verdad? El Fondo de Población de Naciones Unidas, que tiene su sigla. Pero hay casos donde las instituciones o la organización donde nosotros hemos obtenido, por ejemplo, unos datos, hemos obtenido unas estadísticas,
tenemos una cifra, por ejemplo, la mayoría de estos autores corporativos o institucionales se buscan es básicamente para datos construidos, ¿verdad? Datos fuertes. Bueno, entonces, si se da el caso de que tiene siglas, entonces aplicamos lo que vimos en la lámina anterior, que cuando se cita por primera vez, se coloca el nombre completo y entre paréntesis, perdón, entre corchetes, ¿verdad? La sigla. Entonces, el ejemplo nos dice, según la Policía Nacional, Ponal, 2010, es decir, autor, año, ¿verdad? Porque así es el estilo APA, autor, fecha. Los homicidios, entonces fíjense, Policía Nacional, ¿verdad? Entre corchetes Ponal, 2010. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, 2020, entre paréntesis, ¿no? ¿Esto se entiende? Sí, bien. Sí, sí. Sí. Ok, entonces tenemos acá la diferencia, ¿verdad? Cuando la organización no tiene sigla, se sigue usando entonces el nombre completo en las siguientes citaciones. A diferencia como lo hacíamos, lo veíamos en la lámina anterior, cuando tiene sigla, entonces ya sucesivamente yo digo ONU 2020. Pero la primera vez que cito tengo que decir la Organización de las Naciones Unidas, ONU 2020. La primera vez se cita el nombre completo y entre el paréntesis se indica la sigla. En adelante se cita solamente con la sigla, ¿ok? Bueno, y tenemos publicaciones sin autor. Cuando la fuente no tiene autor, que recuerdo que la doctora Graciela nos había hecho esa pregunta, ¿verdad? En la sesión anterior del curso de normas APA. Se citan las primeras palabras del título de la obra y el año de publicación. Si el texto es de un artículo, capítulo de libro o página web, se escriben las palabras del título entre comillas dobles. Cuando el autor es anónimo, en vez del apellido se coloca la palabra anónimo entre comillas y se tienen en cuenta todas las reglas anteriores. Aquí tenemos un ejemplo. Se evidencia que ha aumentado la defensa de los niños. Informe anual, 2013. Es decir, el nombre del texto, ¿verdad? Es informe anual, 2013. Ahora, como estamos viendo estas normas APA con un criterio, digamos, crítico, ¿verdad? No se trata solamente de seguirlas sin uno, como nos decía la Herminia, ¿verdad? Pensar bien lo que uno está escribiendo, pensar de una manera consciente, tomando decisiones, incluso metódicas, ¿verdad? Bueno, yo en lo particular no recomiendo citar fuentes anónimas, ¿no? Es preferible irse a fuentes conocidas, ¿no? Yo particularmente prefiero donde haya un autor, donde haya una institución que se haga responsable de la idea que está presentando. Bueno, fíjense, como se dice en algunas ocasiones, este es otro ejemplo, ¿verdad? El capitalismo, entre comillas, es la explotación del hombre por el hombre. El socialismo es todo lo contrario. Bueno, fíjense que está entre comillas, porque entonces ese es el título, ¿verdad? Es el título de la obra. Y el año de publicación es 1998. Pero como desconocemos quién dice eso, entonces aparece como anónimo, ¿verdad? O sea, autor anónimo, ¿no? Manteniendo el sistema autor-fecha. Entonces, autor anónimo. Yo ya cambié mi cita, ya busqué un artículo, una lectura con que tuviera autor, año, todo, ya. El otro estaba muy interesante, pero pues no, como usted dijo, no sé quién lo escribió.
No sé si lo copió y lo publicó. Es correcto, no se sabe la fuente, ¿no? Entonces, es muy interesante, como dice Graciela, ¿verdad? Es muy interesante lo que plantea, uno comulga con las ideas que están presentándose allí, sin embargo, pudiera ser cuestionable para un Sí. jurado evaluador, ¿verdad? Para un arbitraje, colocar fuentes que no se consideran confiables. Esa sería la palabra, que no se Sí, consideran confiables. exactamente. Está muy... Bueno, aquí tenemos, ¿verdad? Citas de fuentes con distintas fechas. Recuerden que lo que estamos viendo ahorita son los tipos de citas básicamente en función de los autores, ¿verdad? Para la redacción de lo que es el desarrollo del trabajo, no de las referencias bibliográficas. Sí, sí, sí. Referencias bibliográficas lo vamos a ver en la próxima sesión. Bueno, citas de fuente con distintas fechas por reedición o traducción. En ocasiones encontramos más de una fecha en una misma fuente, principalmente en los libros que han pasado por proceso de reimpresión, reedición o traducción. En este caso, en la cita se incluyen las dos fechas, separadas con una barra oblicua, ¿verdad? O sea, es decir, fecha de publicación y fecha de reedición o de reimpresión o de la traducción. Por ejemplo, Piaget, publicado en 1966, ¿verdad? En la primera edición, se coloca entonces ese slash, ¿verdad? Esa barra oblicua, con el año de la edición que estamos manejando, 2000, todo entre paréntesis. Aquí voy a hacer también un poquito crítica, ¿verdad? Bueno, el ejemplo, antes de decir esto, el ejemplo que estamos manejando igual para cita parentética y para cita narrativa, ¿verdad? Cita basada, enfocada en el autor o la cita enfocada en el texto, ¿no? En la idea, en el pensamiento, ¿no? Que se expresa. Ahora, fíjense lo siguiente, a mí, muchos de mis tesistas me hacen la pregunta, profesora, tengo este libro que estoy manejando, pero ¿qué fecha pongo? Hacen esta misma pregunta, ¿qué fecha pongo? Y yo le digo, bueno, ¿cuál es la última fecha que aparece en la tapa o en la contratapa del libro, ¿verdad? La parte de donde, interna del libro donde están los datos. Ah, bueno, dice quinta reimpresión 2007. Entonces, si es la quinta reimpresión, ¿verdad? Y dice 2007, es porque esa es la que estás manejando. Estás manejando la de 2007. Claro. ¿Ah? Ajá. Algunos libros dicen, bueno, cuarta reimpresión fecha, tercera reimpresión fecha, segunda reimpresión fecha. Pero los estudiantes se confunden y le preguntan a una, ¿no? Pero entonces, ¿qué fecha pongo? Ah, bueno, la última fecha porque es obvio que es la reimpresión que estás manejando, ¿no? La de 2007, en este caso hipotético que estoy colocando, ¿no? Entonces, fíjense lo siguiente, yo particularmente, ayer donde decía que soy un poco crítica en esto, ¿no? Si yo no estoy manejando la versión de 1966, yo particularmente prefiero colocar entonces en la cita directamente Piaget 2000, ¿no? Prefiero. En vez de complicar la situación colocando 1966/2000. ¿Por qué? Porque yo no estoy manejando la versión de 1966 en realidad. Claro, claro. Entonces yo prefiero directamente, cuando voy a hacer mi cita de Piaget, supongamos, ¿verdad? Ya sea parentética o sea narrativa, me voy directamente a la edición que yo estoy manejando. En este caso, 2000. Entonces digo Piaget, entre paréntesis 2000 o paréntesis Piaget, 2000 y cierro paréntesis. ¿Okay? Entonces, una pregunta.
Yo en otra clase le hice más o menos una pregunta parecida, o sea, y ya me aclaró, o sea, yo quiero resaltar que Rogers, lo que dijo, que estoy escribiendo, lo dijo en 1956, situación en la que fue muy importante que lo invitaran a hablar sobre el tema, ¿no? En 1956. Entonces yo pongo Rogers en 1956 y entre paréntesis 1992, que es la fecha del libro donde yo estoy consultando, pero para mí es importante que se sepa que eso no fue reciente, que fue en 1956. Viste, excelente ejemplo, Graciela, excelente ejemplo. Porque en este caso que tú estás presentando, ¿verdad? Que necesitas precisar el año en el que este autor esbozó este concepto, por ejemplo, ¿verdad? Sí, sí. Entonces sí, tú mantendrías, por ejemplo, 1966 / ¿verdad? / 2000. ¿Mm? O sea, la versión que tú estás manejando es la del 2000, o sea, la edición, la reimpresión Sí. es del 2000, pero el concepto está en esa obra de 1966. ¿Es correcto? Ajá, sí. Ajá. Bueno, yo me refería era a otro tipo de caso, ¿verdad? Por ejemplo, hay autores, cuando uno lee algunos libros, que te dicen, bueno, esta es la tercera reimpresión, ¿verdad? Uno lee el prólogo y entonces dice, bueno, en esta tercera reimpresión han habido cambios, ha habido evolución, hoy en día no pensamos lo mismo que pensábamos en 1966, aunque se mantiene el espíritu de la obra, ¿verdad? Hemos agregado nuevo conocimiento, no sé qué. Es decir, que la obra es diferente, no es la misma. Entonces, en esos casos, tú también tendrías que decir 1966 / 2000, ¿ok? Pero Eso es yo tendría que importante. decir Rogers, yo digo, Rogers, 1956, estipuló o desarrolló este concepto y entre paréntesis, Gómez, Lafarga, 1992, porque está en ese Ajá. texto de Gómez y Lafarga. Ajá, exacto. Ese es el caso que ya lo habíamos visto, hay Sí, que repasarlo, ¿verdad? ajá. Que es citado ¿verdad? Es una cita de tipo secundaria, ¿ah? Porque fue citado por otro autor. Por otros autores que en esta disciplina de Rogers y del enfoque centrado, ellos son como los pilares, las columnas, son importantísimos. Entonces es muy importante que se diga que Gómez y Lafarga fueron los que citaron a en este artículo de Rogers de 1956. Es correcto, es correcto. Sí. Bueno, acá tenemos entonces también obras clásicas, ¿no? Por Eso. ejemplo, cómo citar a Shakespeare, ¿verdad? Cómo citar a Bakhtin, a Mijail Bakhtin, Ajá. son, ¿verdad? Autores, cómo citar a un Aristóteles, cómo citar la República de Platón, bueno, por cierto que está en el ejemplo, ¿verdad? Sí. Bueno, es importante mantener el esquema, ¿verdad? El esquema autor-fecha. Y en este caso, también la traducción, si la hubiere, ¿no? Si lo hubiere. Por ejemplo, que la obra haya sido escrita en otro idioma. Por ejemplo, Mijail Bakhtin es ruso, ¿no? Entonces, bueno, hay obras de él escritas en español. Entonces, es importante colocar allí, dejar registrado cuál es la traducción que nosotros estamos trabajando. Yo recuerdo, por ejemplo, yo soy licenciada en artes del pregrado y bueno,
es muy importante, por ejemplo, en este tipo de carrera, qué traducción estás manejando de un autor, ¿no? ¿Qué traducción estás manejando de, por ejemplo, de Shakespeare, de estos autores clásicos, ¿no? Cuando uno los lee, bueno, hay que ver, el profesor siempre está muy pendiente de recomendar unas traducciones en unos años específicos, ¿no? Y bueno, ahí viene la dificultad de conseguir Sí, esos libros, sí. esas traducciones. Bueno, acá vamos a ver cómo se presenta, ¿verdad? Fíjense, Platón, coma, ahí tenemos la abreviación de traducción, punto, las abreviaciones terminadas siempre con el punto, en 1944. Fíjense la preposición en, ¿no? Porque es el año de la traducción. Menciona que los que van a la política creyendo que es de ahí de donde hay que sacar la riqueza, allí no ocurrirá así. Entonces tenemos una cita textual menor a 40 palabras, Ajá, sí. ¿verdad? Que está incorporada dentro de la misma redacción del párrafo, por lo tanto, pasamos a colocar el número de página, ¿no? Entonces tenemos la abreviación P de página, 212 entre paréntesis, ¿no? Y bueno, acá tenemos un ejemplo de los textos religiosos. Los textos religiosos deben citarse así. Y ya voy a hacer un comentario también sobre esto, ¿no? Una de Corintios, ¿verdad? La primera carta de Ajá. Corintios, punto, porque está abreviado Corintios allí, 13, 2.1, Biblia de Jerusalén. Entre paréntesis, entonces, la fuente, ¿no? Porque ustedes saben que, bueno, hay diferentes versiones de la Biblia, ¿no? Ajá. Que puede ser la Reina Valera, puede ser la Biblia de las Américas, bueno, en este caso, Biblia de Jerusalén. Y bueno, tenemos acá otro texto también de tipo religioso, el Corán, ¿verdad? Entonces, entre paréntesis Corán, tenemos el capítulo, 2 puntos y luego los versículos, ¿no? Igual pasa arriba con la Biblia, ¿verdad? Tenemos el libro, que es la primera carta de Corintios, punto, porque está una abreviación. En el caso del número 13 es el versículo, ¿verdad? Que estamos manejando de la carta. Bueno, quería decir acá que las normas APA séptima edición, cuando presenta, por ejemplo, cómo citar los textos religiosos, lo está presentando como lo citan los protestantes, ¿no? Porque, por ejemplo, los textos de la misma Biblia, pero textos católicos, no se hace con los 2 puntos, sino con una coma, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la primera carta de Corintios se citaría, ¿verdad? 13,1. Entonces, ese 13, que es el capítulo, y el versículo sería 1, ¿no? El que estamos utilizando. Bueno, sin embargo, esta es una observación que estoy haciendo entre católicos y protestantes, pero Normas APA utiliza el modo que utilizan los protestantes, ¿no? Que es con estos 2 puntos. Bueno, hemos terminado esta presentación. Voy a tratar de dejar de grabar y pasamos a la discusión.